la comunicación, así que bueno, bendiciones por eso. Bueno, ¿en qué momento de tu vida estás? Mira, yo siempre pienso que las etapas, si bien existen, pero pienso que de alguna manera vamos marcando, en el caso mío, creo que hay diferentes ciclos de autonomía, ¿verdad? Que se van Ujú. presentando en la vida de cada ser. Como por ejemplo, un ciclo de autonomía puede ser, qué sé yo, casarse, ya no dependemos más de nuestros padres, tenemos que propiciarnos nuestra propia supervivencia, entonces ahí cortamos un lazo, ¿verdad?, con nuestros padres en cuanto al tema de la alimentación, ¿no? Entonces ahí ya somos autónomos. Y después van ocurriendo ciertos ciclos en la vida de cada uno, por ejemplo, en mi caso, de que estoy hoy en un ciclo de autonomía que me permite a mí estar en tranquilidad, hacer lo que quiero, lo que me gusta, lo que tengo ganas de hacer. Si bien es cierto que la actividad que tengo es rara para el común de la gente, pero en definitiva cada vez se está expandiendo más esta información que tiene que ver con la evolución, ¿verdad?, de todos los seres humanos. Saber cómo es que, o cómo es que funciona la mecanicidad de poder sanarnos a nosotros mismos, ¿no? Cómo podemos encontrar diversas herramientas para poder evolucionar y sobre todo para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Que es ahí donde nos frustramos muchas veces y por eso aparece muchas veces también la demanda incluso de las enfermedades, ¿no? Así que bueno, estoy en un ciclo perfecto, digamos, para un cambio, se podría decir también, ¿no? Daniel, escuché esto de que vamos encontrando la manera, las herramientas, los mecanismos para poder sanar, ¿sí? Y ¿cuál sería? Tengo un dolor, me pasan cosas y hay heridas y quiero sanar. ¿Cuál sería ese camino? Bueno, primero, yo te escuché que dijiste recién que hay que dar un salto, hay que dar un primer paso para buscar esa sanación, porque todo depende de nosotros. Y muchas veces no damos ese paso. Estamos acostumbrados a que alguien nos venga a solucionar el problema. Entonces, creo que lo primero es dar ese primer paso para que algo llamado, sospechado, como podría ser nuestro subconsciente, esa cosa que siempre mencionamos, insospechada, digo yo, y que cuando damos ese primer paso, pareciera ser que esta cosa que no sabemos qué es específicamente, da 10 pasos hacia nosotros. Pero Ujú. claro, hay que dar ese salto al vacío muchas veces con los ojos vendados. Entonces, creo que lo fundamental es que cada persona pueda darse cuenta de la sincronicidad que puede aparecer en su vida, ¿no? Las señales que suelen aparecer muchas veces, o ese tren que pasa, que nos invita a subir, y que muchas veces no lo hacemos porque precisamente no estamos educados, no estamos, digamos, ayornados en ese sentido de tener que tomar decisiones y poder dar un paso para poder sanar. Yo siempre digo y menciono esta frase que dice, para cambiar, o la podemos usar también para la curación o la sanación. Para sanar hay que querer sanar, ¿verdad? Cualquier persona puede decir, yo quiero sanar, pero resulta que hace falta ese primer paso, ¿no? Tomar una decisión para poder buscar en la vida esa sanación. Y después la segunda, que sería saber que me puedo sanar, saber que me puedo curar, saber que puedo hacer un cambio. Porque si no sé, puede que sea dificultoso al principio. Si no tengo el conocimiento y no tengo la información, puede que por ahí tarde un poco más el hecho de querer dar ese cambio en la vida, ¿verdad? Ujú. Entonces el conocimiento es muy importante y en algún momento llega a la vida de las personas en forma sincrónica muchas veces, y muchas veces en tiempo y en forma, ¿no? Y después aceptar ese cambio o aceptar la curación o aceptar la sanación, que viene con cambios, y esos cambios muchas veces significa tener que soltar ciertas cosas que a veces es difícil por esas programaciones que todos tenemos, ¿verdad? Entonces, difícil soltar a veces por el hecho de que estamos atados a la supervivencia misma, ¿verdad? Y sobre todo esos lazos atávicos que tenemos ancestrales, que muchas veces definen
de alguna manera nuestros comportamientos y muchas veces nos frustran o nos ponen esos candados que tenemos a nivel subconsciente que a veces nos quejamos en la vida, ¿verdad? Y decimos, pero ¿por qué yo no puedo sanar o no puedo hacer ese cambio? Bueno, muchas veces es importante darse cuenta de que hay que tomar una decisión y es ahí donde vamos a ver el resultado, porque fíjate que pareciera ser que cuando hacemos algo que no haríamos, y a veces, mientras más difícil mejor, parece que ahí suelen haber resultados que muchas veces nos sorprenden, ¿no? Esa cosa llamada Claro. subconsciente pareciera que espera que demos, que estemos dispuestos a entregar eso que no sacrificaríamos. Daniel, ahora te voy a preguntar qué es la biodecodificación y cómo podemos entrar al mundo de la biodecodificación y para qué nos sirve la biodecodificación. Pero voy tirando preguntas, ¿no? Este es el momento que yo digo que el entrevistado se convierte en el Dibu Martínez y empieza a atacar penales, así que ponete los guantes. Marisa OK dice, yo leo los mensajes tal cual y analizamos los mensajes tal cual llegan. El lenguaje no es inocente, ¿sí? Y a veces nos decimos cosas que no son exactamente lo que somos, lo que creemos o lo que sentimos, pero aparecen de esa manera. Dice Marisa, yo quiero ese cambio y no se da el paso. Es maravilloso este mensaje. O sea, yo quiero cambiar, pero ese paso no se da. Una mirada hacia afuera como si el cambio no fuera ella, ¿no? Claro, porque hay algo llamado supervivencia y hay algo llamado necesidad. Todos tenemos necesidades que cubrir y a veces por esas mismas necesidades de la supervivencia no hacemos ese cambio, porque a veces no es tan funcional cambiar. Por eso decía yo recién que es fácil decir que uno quiere cambiar o que ese cambio no llega, porque probablemente estamos esperando que venga de afuera hacia adentro. Entonces ahí es cuando probablemente pueda que a lo mejor en un principio se frustre esa posibilidad, porque precisamente no somos conscientes de que estamos de alguna manera atados a esa forma de sobrevivir. Y muchas veces esos lazos que nos unen en el clan o en las familias tienen que ver con esas contraprestaciones, ¿verdad?, que todos tenemos de que si bien es cierto que nos unimos y conformamos hogares, familias, y que nos unimos por amor, pero es cierto que como telón de fondo siempre está la supervivencia sobre todo, ¿no? Que en definitiva es, digamos, lo más importante porque nosotros tenemos cabeza, tronco, extremidades, tenemos que satisfacer necesidades. Yo siempre digo que hay 7 necesidades básicas por las cuales el ser humano se enferma, ¿no? O no puede hacer esos cambios. Necesidad de alimentarse y no poder, tenemos necesidad de reproducirse y no poder, necesidad de valorizarse y no poder, necesidad de comunicarse y no poder, necesidad de pertenecer a un grupo, a un territorio y no poder, necesidad de defender el territorio y no poder. Es decir, que tenemos necesidades que es lo que está, digamos, detrás, ¿verdad?, de todo lo intelectual. Porque a veces puede ser un hecho meramente intelectual el hecho de pretender hacer ese cambio y después decir que el cambio no llega. Entonces, digo que a veces es funcional no salir de ese molde. Porque salir del molde muchas veces significa romper ese lazo, romper ese molde, y a veces se crean ciertas resistencias en la familia cuando uno quiere hacer ese cambio. Claro. Entonces al principio puede que no sea tan fácil porque uno hace el cambio, pero ese cambio viene con un combo. Y ese combo muchas veces ofrece ciertas resistencias. Entonces ahí puede que sea difícil, ¿no? Porque tenemos compromisos, digamos, de la supervivencia, ¿no? Compromisos familiares, y a veces hacer lo que uno tiene ganas quizás no es tan fácil al principio, quizás hay que resignar algunas cosas, y bueno, ahí está, como siempre digo yo, la finalidad concreta que queremos buscar en la vida. Pregunta Lisi Forero, ahora voy a preguntar qué es la biodecodificación, pero quiero darle paso a algunos mensajes como introducción a lo que me parece que es la pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué es y para qué nos sirve? Dice Lisi Forero, ¿cómo puedo sanar mi infancia? El vínculo con mis padres. ¿Qué puedo, qué debo hacer? Soy muy dura con ellos.
Bueno, fíjate que esa pregunta es una pregunta demasiado abierta que puede tener una respuesta también abierta, porque habría que ver qué dolor de la infancia, porque sanar la infancia es muy general. Hermoso. Claro, entonces tenemos que pensar en forma más concreta. Y fíjate, Mario, que los seres humanos muchas veces, por esas programaciones que tenemos, estamos acostumbrados a cuando hacemos las preguntas, muchas veces son preguntas muy abstractas, ¿verdad? Porque tenemos una mente también abstracta. No nos han enseñado a, digamos, a hacer, a ir a lo concreto. A veces es como que pareciera que hay un cierto miedo inconsciente de preguntar en forma concreta. Entonces lo concreto es, digamos, mucho mejor. Decir, bueno, a ver, ¿qué dolor de la infancia? Porque ¿cómo es sanar la infancia? La infancia es una etapa, obviamente, que quiere andar explicando qué es la infancia. Lo que te puedo decir es que hasta los 7 u 8 años de edad se conforma todas las capas del córtex cerebral y entonces lo único que tenemos que hacer es vivir esas experiencias hasta los 7 u 8 años y después, bueno, todo lo que va a pasar en la vida o lo que nos va a pasar en la vida o los conflictos que vamos a vivir en la vida, generalmente siempre van a ser en función de esa primera etapa de la infancia. Pero ¿cómo sanar la infancia? Bueno, eso requiere, digamos, también de una profundización, ¿no? Ujú. Paula Mercedes Cardoso, a mí me gustó mucho esto que dijiste de la infancia es todo. ¿Qué parte de la infancia es la que me duele o qué hecho puntual? ¿Sí? Por ahí es algo que me dijeron en un momento y lo arrastro y tal vez ir a ese momento y pregunta, ¿no? Ahora voy con el otro mensaje de Paula que estaba por leer. A veces no hay que sanar la infancia, sino que hay que sanar la interpretación que yo tengo acerca de aquello que pasó, Exacto. ¿no? La que me tengo que sanar soy yo, sanándome yo voy a sanar esa infancia, porque si no parece que fuera, la mirada estuviera en el afuera, como decías recién. Paula Mercedes Cardoso, es muy fuerte esto. Estoy muerta en vida, desde que murió mi única hija en 2022. Bueno, claro. Eh, esas son, digamos, los, los momentos en que deberemos pensar en cómo podríamos hacer el duelo, ¿verdad? Sí que hay una frase que dice que en todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno. Podríamos encontrar muchísimas frases, ¿no? Que pueden servir, aforismos, que pueden acompañar al ser humano para que pueda sobrellevar, digamos, esos duelos que todavía pueden que no estén hechos. Pero la muerte de un hijo puede ser irreparable en términos emocionales, no para todos, porque es cierto que hoy por hoy tenemos mucho más acceso a los conocimientos, entonces quizás no estamos tan enfrascados con esas, digamos, nosotros de pronto hacemos una interpretación también de la muerte. El tema es qué representa para la persona la muerte de un hijo, porque no representa para todos lo mismo. Si puede que represente una pérdida irreparable, puede que represente un hecho de desvalorizarse o sentir que uno es culpable por eso, puede que esa muerte represente el hecho de sentirme en soledad. O sea, hay que ver cómo lo vive, cómo es la vivencia emocional de cada uno frente a estos acontecimientos que muchas veces nos agarran a contrapié y que tienen un mensaje también. Y que a veces cuando lo encontramos, nos iluminamos y podemos seguir avanzando en la vida. Entonces lo que nos propone la vida, según mi experiencia por los casos que uno ha visto, es que todo es para bien. Es decir, en definitiva, venimos a experimentar, pienso yo, emociones. No podemos escapar a eso. Pareciera ser que la fuerza directriz que mueve la obra es que venimos a experimentar emociones, ¿verdad? Y que después todo el resto sería como pura apariencia, ¿no? Lo que nos propone la vida, los acontecimientos en sí mismos podrían ser pura apariencia, pero lo más importante es la emoción, que tenemos que vivir esas emociones y muchas veces a fondo. A veces es bueno descargar, llorar, hay que ver qué significa para la persona llorar, porque por ahí puede significar
o puede ser signo de debilidad. Quizás a lo mejor eso le puede dificultar el hecho de hacer el duelo. Ujú. Yo lo que diría, si me permitís meter la cuchara, no es científico esto, tiene que ver con lo que cada uno cree, ¿no? Yo creo que los muertos se llevan en el corazón. Y cuando un muerto lo llevas en el corazón, estás invitado a vivir para que viva en vos. En la medida en que te dejes morir, estás matando a ese ser muerto que tenés en el corazón. Yo esto lo aprendí con mi madre. Aprendí que lo llevo en el corazón, que vive en mí cada día y que estoy invitado a vivir no solo por mí, también por ella. Si yo me muriera en vida, estaría matando yo a esa madre que elijo llevarla en mi corazón para que siga viva, no físicamente, para que siga viva en mí, y no solo en mí, sino también en mi familia, con mis amigos, porque aparece todo el tiempo, pero aparece con tantas ganas de vivir, aunque está muerta. Y es maravilloso, porque eso es un gran compromiso que tenemos con nuestros muertos, llevarlos vivos para nosotros y ahí donde estén, ¿sí? Con amigos, en una anécdota, en un viaje, a veces con lágrimas y a veces con alegrías, a veces con recuerdos, a veces reviviendo y a veces recordando. Bueno, ¿qué es la biodecodificación, Daniel? Bueno, la biodescodificación o la descodificación biológica, ¿qué es? Es el desciframiento de la ejecución de un programa inconsciente. Es el desciframiento de la ejecución de un programa inconsciente que está, digamos, obviamente descodificar es traducir en un lenguaje más claro un mensaje que está guardado, se podría decir, a nivel subconsciente o a nivel celular. Y que cuando desciframos esos mensajes, en el caso que sean cuestiones emocionales, porque siempre hay que diferenciar en cuanto a la descodificación que nosotros, hablando de enfermedades, nos podemos enfermar por un estrés físico o un estrés psíquico. Es decir, por eso a veces hay confusión con esto de la descodificación, porque en verdad, si yo me quemo un dedo y me sale una ampolla, hice un estrés físico, ¿verdad? La ampolla sale y tiene un sentido biológico por lo cual sale la ampolla. Dentro de esa ampolla hay sustancias nutritivas, hay líquido y bueno, restituye esos tejidos que se acaban de modificar por la quemazón. Es maravilloso porque eso lo hace, digamos, aparentemente nuestro cerebro, quien se encarga de disparar incluso todas las enfermedades, ¿no? Entonces el cerebro sabe lo que hace, pero la mente muchas veces no acompaña al cerebro, pero por falta de conocimiento. Aunque nuestra abuelita nos decía siempre que cuando nos quemamos el dedo o cualquier parte del cuerpo, que nos hagamos así en la cabeza para tratar de evitar, en el fondo, que salga la ampolla. Entonces, eso claro que tiene que ver con una creencia, porque ¿qué pasaría si yo dejo que la ampolla salga y haga todo el proceso que tiene que realizar? Lo que pasa es que muchas veces intervenimos en ese proceso por nuestras creencias y nuestras convicciones y a veces entorpecemos ese proceso de sanación, ¿verdad? Interferimos sin darnos cuenta porque creemos que la ampolla es mala, es insensata o un peligro que acecha y que la única solución definitiva es eliminarla como sea a esa ampolla y rápido. Entonces lo mismo pasa para todas las enfermedades. Obviamente que en algunas tenemos casos de que hay mucho consumo energético, ¿no? Porque aparte hay que tener en cuenta también lo que representa esa enfermedad para la persona. Pero ¿cómo entra la descodificación biológica? En el caso que sea una cuestión emocional, los síntomas o dolencias, siempre hay que buscar la piedra que ha caído mal. Todos tenemos de alguna manera una piedra que puede haber caído mal en la infancia. Cuando me refiero a la piedra, me refiero a la información. Una información que generalmente es corta y simbólica y tiene que ver con interpretaciones, ¿verdad? Cómo interpretamos emocionalmente los acontecimientos que nos suceden en la vida. Digo, nos suceden porque evidentemente con nuestras emociones pasamos por las cosas, ¿no? Viste que nosotros siempre decimos, mirá lo que me pasó, cuando en realidad deberíamos decir, mirá por lo que pasé emocionalmente, ¿no? Pues, entonces digo,
atraemos nuestros acontecimientos en base a esas piedras, entonces nos encargamos de buscar esas piedras. Son muy sutiles, por supuesto, porque es como un imán que termina atrayendo una realidad específica para nuestra vida. No solamente, o sea, atraemos personas, atraemos trabajos, atraemos profesiones, atraemos conflictos, todo en base probablemente a una piedra que nos ha caído mal. ¿Qué sería si esa piedra nunca nos hubiese caído mal? Probablemente nuestra vida tendría otro rumbo. Claro. Entonces, como que cada piedra que nos cae mal define un rumbo. Es decir, y a través de ese rumbo vamos atrayendo personas que nos invitan a resolver nuestros conflictos. Uh-huh. Y a partir de la ampolla que me sale, digo, estoy preguntándote por el camino inverso, ¿no? A partir de la ampolla que me sale, la ampolla, cualquier diagnóstico, yo puedo determinar más o menos cuál fue el desencadenante emocional de esa ampolla que apareció en mi piel. Claro, en el caso que sea un conflicto de estrés emocional, puedo identificar cuál es el programante y cuál es el desencadenante. Sí. Generalmente nosotros programamos y después desencadenamos, eso es en el 50% de los casos, podríamos decir. Porque hay diferentes tipos de programaciones, que eso obviamente lo compartimos en el seminario, pero lo más frecuente es que, por ejemplo, yo puedo dar ejemplos porque es la única forma que se pueda comprender, digamos, de una forma más sencilla. Vamos a suponer que una persona de pronto, a partir de escuchar una noticia, comienza a fuego lento a preocuparse o a poner demasiada energía en eso que acaba de escuchar. Y de pronto vive uno de los conflictos biológicos de acuerdo a su programa, de acuerdo a la programación específica que tenga cada persona. Puede que esa persona esté viviendo una amenaza en el territorio. ¿Qué significa? Territorio sería simbológicamente todo esto, ¿no? Digamos, cuando tenemos un cierto miedo a que pase algo, pero en términos de amenaza, que es masculino, digamos, ¿no? Tanto en el hombre como en la mujer, cuando sentimos una cierta amenaza, cuando sentimos que alguien va a irrumpir en nuestro territorio, quizás puede ser imaginario o puede ser real, nuestro cerebro digamos, lo toma como algo real, ¿no? La palabra como si, yo siento como si me clavaron un puñal en la espalda. La palabra como si es literalmente para nuestro cerebro. Entonces, cuando yo siento como si me fuera a pasar algo, en el caso que lo viva como una amenaza, puede que en esa primera etapa conflictiva de sufrimiento, puede que ulcere, digamos, mis mucosas bronquiales, por ejemplo, ¿no? Y después, cuando ya pasa la tormenta, que significa que cuando aparece la resolución de ese conflicto, que por alguna situación en particular se resuelve, digamos, entonces aparece finalmente lo que sería la reparación, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cuándo aparece la reparación? Que es cuando ya pasa la tormenta, cuando ya aparecen las inflamaciones, los dolores, los estados febriles, el cansancio, la fatiga, cuando ya están esos signos que nos invitan a descansar, a reparar, porque esas son las señales claras que nos manda nuestro cerebro, cuando ya aparecen esos síntomas en la fase visible, digamos, y sensible, significa que ahí tenemos la señal, ahí el cuerpo se está manifestando y nos está comunicando algo que nosotros nos hemos guardado, que no hemos descargado en su momento. Algo que nos guardamos y, digamos, que no pudimos descargar. Entonces, eso está dentro y es una parte de nuestro ser que quedó monopolizada ahí. Entonces, ahí, buscando, digamos, cuando la persona puede identificar ese momento vivencial, cuando puede identificar el instante preciso en que no pudo decir, en que no pudo contar, en que se da cuenta cómo armó esa emoción, cuando esa persona se da cuenta de que esa amenaza es pura ilusión y que no tiene incluso que ver con la esencia de la persona, ¿no? Porque son programaciones inconscientes muchas veces. Entonces, muchas veces
la persona cree, digamos digamos que es de su esencia, pero no lo es. Es decir, que estamos como programados y muchas veces tenemos ciertas actitudes previas ante esos acontecimientos y nos enfrentamos y nos confrontamos y reaccionamos, ¿no? Y después vienen las reparaciones, por supuesto. O sea, ahí es cuando ese sería, digamos, la señal que tenemos nosotros para poder, el mapa de ruta que tenemos para decir, bueno, a ver, una amenaza en el territorio puede provocar una inflamación bronquial, puede ser una gripe. Por ejemplo, la gripe. Mucho, puede decir, a ver, te engripaste, perfecto, ok. Si ya está la gripe, significa que ya pasó todo. Si la gripe es el recuerdo de lo que ya pasó. Entonces, si la gripe tiene un proceso de reparación de 20 días, la persona, al darse cuenta, al identificar esa emoción oculta, lo que sucede es que ese proceso se acorta, hasta incluso puede durar hasta 5 minutos, que es lo que sorprende a muchas personas cuando dicen, Daniel, yo no lo puedo creer, si tiene una gripe espantosa y ahora me di cuenta que mandé al diablo a mi jefe, que lo puteé, que le dije de todo, que me animé a decirle lo que tanto quería decirle, ese miedo que siempre tenía, con esa cara de tuje que tenía, finalmente le canté las 40. Y ahora me siento aliviado internamente, pero claro, ahora viene la reparación. Y esa reparación puede durar de 15 a 30 días perfectamente, de acuerdo a la persona. Pero si la persona toma conciencia y puede relacionar perfectamente ese hecho y lo hace consciente, y bueno, las reparaciones se acortan. Ahora, si la persona vuelve a reincidir nuevamente en el mismo conflicto, significa que ese conflicto no está solucionado satisfactoriamente, porque va a seguir reincidiendo en lo mismo. Te leo algunos mensajes. La licenciada Carolina del Coco. Hola Daniel, siempre un gusto escucharte. Espero poder viajar a Quilmes para disfrutar de las bios, en vivo, cariños. Después me vas a contar qué haces en el teatro, ¿no? Ya dije que vas a estar en varios teatros, en varios lugares. ¿Cómo hago para sanar mi infancia de abusos? Acá ya hay un tema puntual. Volvemos a la infancia. Estoy leyendo los mensajes como están llegando, no es que estoy siendo selectivo, ¿no? Viviana Rivas, ¿cómo hago para sanar mi infancia de abusos? Pregunta antes que responda. Ya estamos hablando en la infancia de una situación particular de abusos. ¿Sería conveniente para biodescodificar saber qué tipo de abusos hubo? Si fue un abuso sexual, si fue un abuso de poder, si fue un abuso... creo que se entiende qué tipo de abuso podría ser, pero poder identificar qué abuso ayuda mejor a un proceso de biodescodificación. Bueno, primero, según mi experiencia, por las consultas en todos estos años, no todos los abusos en sí mismos pueden representar un conflicto para la persona. Es decir, porque hay que ver cómo lo vive cada persona. Es cierto que puede haber abusos en la vida de un individuo, pero no siempre tiene que ser traumático. Algunos sí que lo son, incluso definen ciertos comportamientos emocionales tendenciosos al punto de atraer la misma realidad. Yo pongo un ejemplo, una profesora abusa de una alumna y a la edad de 7 años, ¿verdad? Después se va a reproducir el mismo acontecimiento, nuestro subconsciente nos va a dar otra oportunidad para que volvamos a experimentar nuevamente la misma emoción. La misma emoción que no va a variar, que siempre se va a presentar idéntica en tiempo y en forma. Cada 7 años, porque esas cosas tiene, nuestro subconsciente parece que maneja muy bien el tema de la numerología y la geometría y se desplaza a través de esas referencias, ¿verdad? ¿Será porque no existe el tiempo y el espacio para nuestro inconsciente? Puede que sea así. Por eso usa esas referencias, ¿no? Como por ejemplo las simbologías. Y los números también son simbólicos. Entonces, cada 7 años puede que se reproduzca el trauma. O esa niña que fue abusada por la profesora tenga una cita con su propio trauma cada 7 años. Entonces puede que en el hecho de atraer su realidad, puede que se encuentre con mujeres, sin saber por qué,
y que les va a hacer sufrir, es decir, que va a vivir experiencias emocionales con mujeres en donde ella se va a sentir nuevamente abusada, ¿verdad? Y hasta incluso sexualmente, porque esa cita con el propio trauma puede tener las mismas características incluso. Entonces, y puede que tenga relaciones sexuales con hombres, pero quizás no va a tener conflictos con los hombres, en el caso que sea de sexualidad abierta, ¿verdad? Entonces, puede que tenga relaciones con hombres, pero no van a ser conflictivas, pero sí las relaciones con mujeres lo van a hacer, porque su primera mujer fue su profesora. Entonces, a veces esos abusos que pueden ser traumáticos pueden determinar una cierta tendencia emocional que termina atrayendo la misma realidad. ¿Pero para qué? Para que se termine de resolver de una vez por todas. Cuando se resuelve, que es cuando tomamos conciencia, en el caso que sea esa la vía, podemos tomar conciencia y darnos cuenta que, en definitiva, porque eso queda a nivel celular, ¿no? Imagínate bueno, ¿no? Una experiencia de abuso, los detalles, lo que queda dentro grabado celularmente, en definitiva es la vivencia, es lo que se va a reproducir. Pero, así como los abusos y cualquier conflicto que se le pueda aparecer, siempre va a determinar, digamos, un comportamiento tendencioso que, en definitiva, puede que haga que la persona no pueda avanzar en la vida, que tenga ciertos candados para poder hacer ese cambio. Y bueno, entonces, claro, hay que ver y profundizar el momento, ir a la instantoteca de la persona, no a la biblioteca, sino a la instantoteca que pueda realmente sacar a flote, sacar a la superficie ese momento que está, digamos, atesorado y monopolizado ahí en el subconsciente. Romina Benítez, te voy tirando así 3 o 4, ¿eh? Si querés que los pasemos, los vamos pasando, manejás vos la respuesta, por supuesto. La sinusitis en mi hijo mayor y también en la menor, ¿a qué obedece? ¿De qué puede provenir? Bueno, la sinusitis representa siempre en términos simbólicos la madre. Cuando hablamos de sinusitis hablamos de las vías aéreas. Cuando tenemos un cierto miedo a que pase algo, vivimos un conflicto de separación con las vías aéreas. Es decir, el conflicto de separación no necesariamente tiene que llevar implícito una separación física. Es la vivencia emocional del conflicto, es sentirme separado de. Puede ser, por ejemplo, un niño que cuando era chiquito se quedaba solo en su casa y cada vez que se quedaba solo algo le olía mal en relación con su madre. Entonces, todos los comportamientos de la madre pueden que hayan causado en la vida de ese niño una cierta tensión que va a descargarse, digamos, va a adaptarse en las vías aéreas. Si a ese niño de chiquito siempre le olía mal todo lo que pasaba en relación con su madre, incluso las discusiones que habían en el hogar, siempre a él lo llevaba para el lado de la madre, que puede ser una discusión entre los padres, ¿no? O el padre que le dice a la madre, porque vos sos una cualquiera, porque esto y que lo. Entonces el niño empieza a desarrollar algo me huele mal. Entonces tiene miedo a quedarse solo, algo me huele mal, y eso puede ser una programación, que después en la vida, como eso está a nivel subconsciente y quedó grabado e impreso, puede que en la vida se asocie inconscientemente a una pareja que va a representar simbólicamente también a la madre y que le va a hacer vivir los mismos conflictos. Entonces puede aparecer como una adaptación la sinusitis. Algo me huele mal en relación con mi madre, ¿verdad? Yo siempre digo que cuando estoy con la persona hablando directamente, para mí es más fácil, ¿no? Porque voy directamente al hueso con la persona. No tengo que hablar en términos generales, digamos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Todas las preguntas son en función de lo poquito que te permite el sistema de Instagram escribir. Cataleya pregunta, si se encuentra el origen del dolor o la enfermedad y aún así no sana, ¿es porque muy dentro nuestro no queremos sanar? No, probablemente haya sido netamente o meramente un proceso intelectual. Cuando una persona toma conciencia, generalmente ni pregunta qué debe trabajar internamente, porque la persona se impacta
en el momento que se autodescubre, o que descubre esa emoción oculta, o que se autocuestiona por primera vez y se permite, se invita a autocuestionarse. Entonces, cuando una persona toma conciencia, la toma conciencia de ese conflicto, lleva implícita la acción en sí misma. Entonces, hay una liberación. El tema es que si por ahí puede que no haya, que haya encontrado el origen del conflicto, pero no haya dado con la piedra que cayó mal, que sería, por ejemplo, la vivencia emocional del conflicto, que sería una interpretación, no quiero ponerme científico, ¿verdad? Pero sería una interpretación metafórica en tonalidad conflictiva que está dando vueltas todavía desde el inconsciente, produciendo hoy un estrés inconsciente. Pero claro, puede que no haya dado con la piedra filosofal, que simplemente haya dado con el conflicto o con el origen del conflicto. Que eso sí, muchas personas pueden dar con el conflicto, pero no con eso sutil que está dentro nuestro, que es la forma en que interpretamos el acontecimiento o cómo se interpretó, cómo se armó. Entonces puede que haya pasado eso, ¿verdad? Y pasa muchas veces que por ahí no damos. Porque decirle a una mujer, vos tenés cáncer de mama porque viviste un conflicto de nido, no significa que va a desprogramar. Probablemente, ojo, mirá, hay personas que con el simple hecho de saber cómo funciona esta mecanicidad, le basta y le sobra para dejar de tener miedo a la enfermedad y puede sanar y puede curarse, porque la persona se da cuenta que en verdad hay una herramienta y que le resuena interiormente. Gilda Rivero, ¿la ansiedad sería una piedra o una gran piedra? Sí, puede ser que el disparador esté en algún momento de la vida. Hay personas que son sumamente tranquilas y de pronto aparece un antes y después y empieza esa persona a desarrollar del día a la mañana, de la mañana a la noche o de la noche al día, puede empezar a desarrollar un miedo al futuro, que es en definitiva lo que es la ansiedad. Es un polo, ¿verdad? Cuando tenemos miedo o mucho miedo al futuro, entonces aparece la ansiedad. Cuando tenemos o estamos muy enfocados en el pasado, sería la depresión, ¿no? Hay personas que viven en el pasado, por lo tanto son más depresivas. Las personas que viven demasiado en el futuro, entonces aparece la ansiedad. Entonces, la ansiedad, digamos, tiene, digamos, sus manifestaciones, ¿no? Está esto que llamamos o que llaman ataques de pánico, que yo, en realidad la palabra justa sería espasmofilia. Porque en realidad no es que nada te viene a atacar, el hecho es que puede aparecer, todos tenemos un sistema de alerta, hay 4 comportamientos que la madre naturaleza tiene ante el peligro: ataque, huida, inmovilización y sometimiento. En el caso de la ansiedad está este programa biológico arcaico, que es el programa de huida. A veces queremos huir y no sabemos dónde y cómo. Entonces, quien huye son nuestras células. Algo dentro nuestro está huyendo por nosotros, si nosotros lo hacemos. Lo práctico sería ansiedad, bueno, en la medida que podamos salir a correr, por ejemplo, o moverse, porque fíjate que nos invita a la acción, la ansiedad. Tiene que ver sobre todo con ese miedo al futuro, qué me pasará, ¿verdad? Porque puede haber pasado algo en la vida, obviamente. Sí, hay muchas personas que tienen hoy ansiedad, sobre todo porque a veces hay también mucha saturación de información. Y cuando queremos saber más de lo que queremos saber, a veces eso es como un volcán, ¿no? Y sobre todo cuando queremos, digamos, tomar conciencia de las cosas, a veces puede haber, digamos, estas descargas que suelen aparecer, ¿no? Estela Caballero, ¿y el dolor de ciática o ciático, qué me quiere decir? ¿Qué me viene a decir el dolor de ciático? Bueno, si es un ciático que puede repercutir en alguna pierna, derecha o izquierda, generalmente los ciáticos corresponden a un conflicto de desvalorización como base. Cuando digo desvalorización, me refiero a la desvalorización desde la mirada de leyes biológicas o de la descodificación biológica, no desde la psicología en sí misma, sino desde la descodificación. La desvalorización
tiene que ver con la acción, es decir, cuando nos sentimos impedidos de avanzar, impedidos de hacer algo, tenemos impotencia. Es decir, afecta eso nuestro aparato locomotor. Todas las cosas que no podemos descargar y decir cuando nos sentimos desvalorizados, como por ejemplo, una mujer está muy preocupada porque cada vez que quiere salir, todos los viernes, siente que su marido se opone a esa salida. Aunque el marido no le diga absolutamente nada, el conflicto es de ella, lo vive ella y por lo tanto lo interpreta como tal. Entonces, cada vez que ella va a salir, hace un estrés, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no está compartiendo, lo que no está diciendo, lo que no está blanqueando. Por lo tanto, entonces cuando se acerca el día viernes, ella está por salir y claro, en algún momento su biología, su inconsciente, le va a dar un mensaje. Eso va a pasar cuando ya supere ese límite psicológico, ese techo psicológico, cuando ya no pueda superar ese estrés, entonces baja como cable a tierra. Entonces, nuestro cerebro da un mensaje, puede ser a nivel de la cintura, ¿no? Del ciático, de la columna. Si es en repercusión en relación con la pierna derecha y la persona es diestra, puede que sea un conflicto de desvalorización en términos afectivos, si es la pierna derecha y la persona es diestra. Entonces, puede que el conflicto sea un conflicto de oposición a la salida. ¿Y para qué sirve tener dolor de ciático? Y sirve, primero, para no luchar, para no combatir, porque fíjate que nosotros, cuando seguramente que si le preguntamos a esta divina, cuál es su lenguaje inconsciente, qué es lo que no dice, o si le preguntamos cómo tomaría ella la vida, si es como una lucha, bueno, puede ser que la palabra lucha sea, digamos, ese lenguaje que suele utilizar, ¿no? O sea, la lucha siempre son las caderas, por ejemplo. Si nosotros sentimos que empujamos el carro y no nos acompañan y somos nosotros solos empujándolo, entonces inconscientemente vamos a afectar la cintura y el mensaje va a ser claro, porque parece que es peligroso empujar o es peligroso avanzar. Entonces, la solución sería esa, ¿no? ¿Para qué sirve? Para no dar el paso, el ciático, ¿no? Si es la parte derecha. ¿A dónde no tengo que avanzar? ¿Hacia el trabajo? ¿A dónde es peligroso avanzar? ¿La salida de los viernes? ¿Qué es lo que me estoy guardando? ¿Qué es lo que no estoy diciendo? ¿Por qué siento que se oponen? ¿Verdad? Entonces habría que buscarlo por ahí. Graciela Rousey pregunta, ¿se puede tratar una depresión crónica con biodescodificación? ¿Poder llegar a tener una buena calidad de vida? Sí, y de hecho las personas, por ejemplo, que suelen hacer nuestros seminarios, cuando muchas veces comprenden que la depresión en sí mismo es un conflicto biológico, por supuesto que es más profundo de lo que yo digo, no es tan fácil, pero la depresión desde la descodificación biológica es una neutralización hormonal, eso lo hace nuestro cerebro. Es decir, cuando hay una pérdida de territorio no resuelta y una desvalorización al mismo tiempo, hay una conjugación de dos conflictos biológicos que están en nuestro cerebro. La pérdida de territorio puede ser por casas, autos, qué sé yo, personas. La persona siente que en la vida no puede recuperar lo que perdió y vive emocionalmente la vida así. Y por otro lado se desvaloriza porque se siente inútil, incapaz, siente que por más que haga lo que haga, siempre lo va a perder. Entonces, esa sensación de que no sirve para nada, de que se siente incapaz de recuperar lo que perdió, es la desvalorización. Y en sí mismo lo que perdió es la pérdida. Claro. Entonces, pérdida más desvalorización, ¿verdad? El cerebro lo que hace es, de alguna manera, adaptar a esa persona con una depresión. Entonces, ¿qué hace? Neutraliza hormonalmente a la persona, incluso baja la libido, la persona sale fuera de combate, la biología te retira del combate, te retira de la lucha, hasta que puedas resolver ese conflicto. Es como el juego de ajedrez. Cuando llega el momento en que no puedes mover una pieza,
Sí, porque sabes que si la moves para adelante es jaque mate, si la moves para el costado también y para atrás también. Es no poder mover esa ficha, estar en jaque. Entonces, esa sería la depresión, ¿verdad? Claro. Ceci Torlaski pregunta, en la biodescodificación biológica, ¿se trabaja con la repetición de patrones o solo con los síntomas / diagnósticos? No, no, es todo. En realidad, la descodificación biológica de los síntomas y dolencias abarca, digamos, ciclos biológicos, celulares memorizados, transgeneracional, árbol genealógico, rango de las hermandades, todo lo que es la física cuántica, la epigenética, todo lo que es el cuadro conflictual de estrés, ¿verdad? Las leyes biológicas, saber y comprender cómo funciona el organismo, todo lo que es el aparato digestivo, el aparato locomotor, bueno, en definitiva, todo lo que es la parte biológica y acompañada también de todo esto que es un gran acompañamiento a la conciencia que se incorpora también a la herramienta de la descodificación biológica. Acá se va complicando la pregunta porque vamos más profundamente, ¿no? Pero son dudas y me parece que está bueno traerlas. Daniel, pregunta Ney Luz. ¿Y qué pasa con la gente que nace enferma o niños que nacen con un diagnóstico? Niños, por ejemplo, con enfermedad, con limitaciones, tal vez con malformaciones, con enfermedades graves. ¿Qué pasa ahí con esto que no nos ocurrió cuando salimos de la panza de mamá, sino que venimos ya con eso desde la panza de mamá? Bueno, nosotros cuando nacemos somos como la sucursal. Los conflictos psicológicos que no resuelven nuestros padres lo pasan a resolver los hijos. Entonces somos, digamos, los depositarios biológicos de los conflictos que no han resuelto nuestros padres y nuestros ancestros. Por lo tanto, puede que no nacen los niños con enfermedades porque ya nacen con la solución biológica de supervivencia. Entonces, un ejemplo, una madre que está embarazada le dificulta mucho o hace mucho estrés porque no quiere prestar atención a su suegra, que le dice a cada rato todo lo que tiene que hacer o le aconseja cómo podría llevar adelante su embarazo, siendo que es el primer embarazo que tiene y esa madre muy vulnerable, muy sensible porque está embarazada, en verdad que quiere vivir esa experiencia sin ser molestada, pero tiene una suegra que es como la madre y no le puede decir que no, entonces tiene que guardarse lo que siente, pero la suegra le está interrumpiendo constantemente, no le deja vivir esa maravillosa experiencia del embarazo. Por lo tanto, va a tener un embarazo muy conflictivo. ¿Y qué pasa? El niño nace y ya nace con un programa que lo puede desencadenar en algún momento de la vida, probablemente en la infancia, cuando está en la escuela. Si en la escuela aparece la maestra o la profesora que de pronto le llama mucho la atención, que le llama la atención y le grita y le dice, Pedrito, cállate la boca, y el niño lo vive muy mal y lo vive muy intensamente, puede despertar ese programa del embarazo. Entonces, el programa podría ser el siguiente, no prestar atención, déficit de atención. Sí, entonces ahí podemos ver que esa madre todavía lleva en su inconsciente eso no dicho y no expresado en relación con la suegra al día de hoy. Entonces, la solución va a ser déficit de atención. Entonces, el niño desencadena finalmente eso y de pronto todos están muy preocupados porque el niño no presta atención. Entonces, bueno, van a psicólogos, una batería de medicamentos y todo lo que ya sabemos. ¿Y qué pasa? Cuando se descodifica o esa madre toma conciencia de eso que vivió durante el embarazo y que no lo tenía en cuenta y puede hacer esa relación, y lo más probable es, como siempre pasa, que el niño se descodifica, ¿verdad? Entonces empieza ya a tener otro comportamiento y ya empieza a prestar atención a todo. A veces somos conscientes, y más escuchándote, porque veo que hay millones, tenés una familia muy grande, porque toda la familia está escribiendo maravillas de vos. Bueno, somos gracias. conscientes. Somos Una iglesia. conscientes. ¿Cómo? Tengo mi iglesia.
A veces somos conscientes del valor de la decodificación y de la posibilidad que nos da, pero no la gente que tenemos alrededor. Y pregunta Adriana Patricia Fernández, ¿se puede decodificar a un hijo? Y yo te agrego, ¿puedo decodificar a mi madre? ¿Puedo decodificar a mi pareja? Tal vez yo sé la importancia de la biodecodificación, pero esa persona no quiere biodecodificar. ¿Puedo biodecodificar yo por otro? Sí, acá lo importante es si tus familiares depositan la autoridad en uno, porque esto suele pasar también en la vida misma. Vos podés ser una eminencia y sin embargo tu familia puede que no lo reconozca. Entonces, a veces puede ser difícil, salvo que haya como una cierta apertura en la familia. Y de hecho que muchas veces se da esa conexión entre padres o madres e hijos, y que los hijos descodifican a sus padres, o los padres que vienen al seminario descodifican a sus hijos. Entonces, el tema es que no es cierto de que no se puede tomar conciencia o hacer esa conexión con los padres. Sí que se puede. El hecho es tratar de derribar esos velos, esas barreras que muchas veces tenemos, porque damos por hecho muchas veces que nuestros padres no nos van a prestar atención, porque en definitiva somos nosotros los que por ahí tenemos el conflicto, ¿no? Y de pronto determinamos y a lo mejor nos podemos sorprender cuando hablamos en profundidad con ellos. A mí me pasó con mi abuela. Yo cuando hablé con mi abuela tenía ya unos 88, 89 años. Y ella obviamente que ella sabía a qué me dedico yo, y de alguna manera mi abuela un día depositó la autoridad en mí y empezó a hablar abiertamente conmigo y a contarme los conflictos de su vida. Hasta me contó cómo era sexualmente con mi abuelo, cosa que era totalmente, eh, podríamos decir, inesperado, porque nunca me hubiese imaginado que mi abuela me iba a contar esas cosas, pero un día me las contó. Y ahí me di cuenta que realmente ella sí que me tenía en cuenta y depositó la autoridad. Y esa fue una experiencia muy linda. Entonces, yo siempre aconsejo que, más allá de los lazos o de lo que representan simbólicamente nuestros padres, que nos animemos a dar ese salto y animarnos a hablar con ellos. Daniel, ¿qué es lo que haces en el teatro? Repito, Daniel va a estar en los siguientes lugares, acá lo tengo, hice los deberes. En Pilar el 21 de junio, en Quilmes el 22 de junio, en Canning el 23 de junio, aquí en Capital Federal va a estar el 25 de junio a las 7 de la tarde en el Teatro Regina. ¿Qué pasa en ese encuentro en un teatro con vos? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, ahí la gente que va al teatro se autoelige a sí misma levantando la mano, dice cuál es su nombre y en el caso que tenga un síntoma o una cuestión emocional, lo que hago yo directamente es ir a hacer esas descodificaciones rápidas eh, para que la persona se lleve a su casa esa herramienta, para que se quede con esa información. Lo que hago es descodificar, digamos, de acuerdo al síntoma que presenta, en el caso que tenga algún tipo de síntoma, ir a la cuestión emocional, hacer preguntas muy puntuales, pero muy puntuales, al punto que muchas veces pueden incomodar al principio, pero lo que pasa después es algo totalmente positivo, porque toda la gente que está ahí se invita a sí misma también a compartir. Esto es como Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que al principio hay como una cuestión de resistencias, pero después nos damos cuenta que todos tenemos los mismos conflictos, las mismas necesidades y las mismas cosas que nos guardamos. Entonces las personas suelen sorprenderse muchas veces porque no creían que esa enfermedad que tuvieron o que tienen se relacionaba con esa piedra que cayó mal. Entonces lo que hago yo es tratar de ir directamente a esas piedras, ¿verdad? Entonces, como ya tengo afinado el instrumento por el tema del adiestramiento de todos estos años, lo que hago es, bueno, dar ese salto al vacío, ¿no? Ir a un pelotón de fusilamiento muchas veces, porque claro, es el momento de la conexión, ¿no?
pero llega un momento en que todos se dan cuenta que se toman la licencia finalmente de compartir sus conflictos. No hablamos de los conflictos de la vida, siempre hablamos de situaciones muy, muy puntuales que se relacionan con los síntomas. Y bueno, la Claro. gente después se va. Yo siempre les digo que cuando se vayan a sus casas tengan en cuenta que nuestro cerebro suele siempre reparar. Empieza como a mandar ciertas señales de recuperación. Entonces, muchas veces pasa de que las personas que no solamente que van al teatro, sino que a veces pueden escuchar un video y dicen, mira Daniel, yo escuché de pronto que vos hablaste de las rodillas o estabas decodificando a alguien y a mí se me fue un dolor de rodilla de 30 años. ¿Cómo es que funciona esto? Con el simplemente hecho de escuchar, la persona se sintió identificada. Y eso es lo que pasa también en el teatro, que muchas personas se sienten identificadas. En la descodificación de uno está la descodificación de los demás. Y eso es lo que hacemos en el teatro. Y bueno, es, digamos, algo muy movilizador. Daniel, gracias. Para la gente que está preguntando si este vivo queda, sí, este vivo queda grabado, no solo en mi Instagram, sino que además lo pongo como colaborador a Daniel. Ojo que Instagram no está andando bien con el tema colaborador. Te aviso, Dani, porque me pasó la semana pasada que con 2 personas no me dejó, después con otras sí. Así que queda en el Instagram de Daniel. Síganlo a Daniel y véanlo desde el Instagram de Daniel. Siempre sugiero esto porque si surge alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, directamente le escriben a él. Así que mucho éxito en el teatro. Bueno, muchas gracias, Mario. Te mando un abrazo grande y bueno, muchas gracias por permitir que mucha gente pueda realmente recibir esta información. Así que gracias a vos. Un beso grande. Chau, chau. Ahora sí podés irte acá. Leo 2 o 3 mensajitos más porque fue increíble lo de Dani. Ahí cuando quieras te podés ir, Dani. Digo para no tenerte ahí esperando. Gracias, gracias. Estamos, Daniel, sos todo lo que está bien, dice. Bueno, preguntan si vas a estar en algunos. Todas las preguntas directamente se las preguntan a Daniel, ¿sí? Agradecido, dicen por acá. Bueno, todos elogios y todos muchas gracias. Gracias, Daniel. Chau, Gracias. chau. Chau, chau. Ahí está. Bueno, linda charla, ¿eh? Linda charla. Tenemos vivo la semana que viene, ¿eh?